Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo programa de Achora Tu Causa. ¿Qué tal? Por supuesto, unas palmas para nuestro programa especial del día de hoy, que al ser día viernes 25 de julio del año 2025, estamos muy contentos de poder estar con ustedes y sobre todo porque es un programa especial, porque el día de hoy, Dani, ¿qué toca? Hoy día es una buena causa rellena. Como saben, todos los viernes tocamos temas de fondo, nos alejamos un poquito de la coyuntura, aunque hoy día en específico va a ser un poco difícil alejarnos de la coyuntura porque ya sabemos que el lunes se viene el mensaje 28 de julio. Nosotros no vamos a estar con ustedes el lunes y el martes, así que quisiéramos comentar un poco acerca de lo que se viene el mensaje presidencial hoy y el día miércoles, que también ya tenemos un invitado confirmado. Pero más que nada, hoy día queremos tocar temas de fondo en la causa rellena. Y pues nuestro invitado del día de hoy ya está aquí, así es que no, sin mayor preámbulo, vamos a presentarlo. Ya lo habíamos anunciado el día de ayer y pues nos acompaña el ex congresista y político de larga data, Víctor Andrés García Belaúnde. Hola, Víctor. Vamos a dar un aplauso, señor. Muchas gracias por estar en el programa Achora Tu Causa, el primer podcast liberal libertario de este país. Muchas gracias por la invitación. Es una agradable sorpresa estar aquí con ustedes y descubrir además que la audiencia que tienen y la simpatía que irradian en sus intervenciones. Por Gracias. supuesto, acá venimos recontra chorados, como se dice, y venimos bastante contentos porque queremos hablar de política, pero no hacerlo de forma cartonada, sino darle un poco más de ánimo al asunto y poder llegar a audiencias cada vez más jóvenes que les interese ese tema y sobre todo se interesen porque, como decía Ayn Rand, tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, ¿no? Entonces puede que a la gente no le interese la política, pero tarde o temprano los va a alcanzar, ¿no? Y a todos les afecta, directa o indirectamente, ¿no? O sea que los que no participan, que no se quejen de lo que pasa cuando otros hacen lo que ellos no quieren que se haga. Así es. Totalmente. Bueno, y para nuestra audiencia, si no conocen a Víctor Andrés García Belaúnde, que lo dudo mucho porque ha sido un personaje que ha estado en la política durante muchos años y capaz seguirá, ya nos contará tal vez si es que se postulará en las siguientes elecciones, no sabemos, tal vez en este podcast nos puede decir, pero para quienes no lo conocen, popularmente es conocido como Vitocho, así es que acá de manera cariñosa le vamos a decir Vitocho, también para acortar su nombre, digamos que de 4 partes. Y así nos referimos. Muy bien, me parece muy bien. Es una expresión muy periodística además, ¿no? Lo usaron los periodistas en primer momento hace muchos años y ya me quedé con eso, con ese apelativo. Así que no rehuyo, al contrario, me parece muy simpático, muy atractivo. Esto nació del periodismo, ¿no? ¿O de dónde nace este apodo? Tiene una transformación como todo, ¿no? En mi casa me decían Vito, después vino el tema de Vitoto, Vitola, y después los periodistas cogieron esto y empezaron a decirme Vitocho, ¿no? Así que ahí quedó, como Vitocho, hace muchos años de esto, ya no recuerdo cuál fue el primer periodista que lo dijo, pero por ahí nació. Bueno, pegó. Ustedes, los periodistas, siempre ponen apelativos a todo el mundo, ¿no? Así Sí. que es una especialidad, parecería. Sí, en realidad Dani y yo tenemos la formación de politólogos más Ya. que periodistas. Ya. No es tan... Pero hacen periodismo. Bueno, ¿Tú no crees que hacemos sacamos, periodismo? en realidad no sacamos notas de investigación, Sí, o sea, no. nosotros no salimos a la cancha a investigar, sino Ya. recogemos las noticias y más bien las interpretamos. Entonces, en ese ámbito nosotros hemos Pero estudiado... son divulgadores en todo caso también. Divulgadores. Eso sí, Divulgadores comunicadores políticos de todas Claro. maneras, Claro. pero con un enfoque un poco más analítico, un poco más profundo, por eso nos encanta este espacio de los viernes de la causa rellena, porque no solamente tocamos noticias de actualidad, sino también podemos explayarnos Ideología. en lo que es Claro. ideología, lo Claro. que es historia, que tenemos entendido que usted maneja mucho lo que es la historia. Y Me gusta la historia, soy un amante de la historia, pero no soy historiadora. ya. Si lo fuese, no hubiese escrito lo que he escrito, digamos. Porque Claro. los historiadores se cuidan mucho de escribir cosas, ¿no? Sí, siempre se cuidan. No, en nuestro caso... Uy, tenemos nuestro la primera primer donación. yape. Gracias, de Sergel. Gergel. Otra vez, como siempre. Hola Sergel, le mandamos un abrazo enorme, que es un suscriptor que siempre hace sus aportes donativos en vivo. No, en nuestro caso no somos neutrales, pero sí somos objetivos. O sea, creemos que, al menos desde mi punto ¿Cuál de es la vista diferencia? personal, es que nosotros tenemos una posición política, pero nosotros no criticamos bajo esa posición política por criticar, sino Ya. los hechos objetivos, decimos nuestra posición
y que la gente ya saque sus Por propias supuesto que sí. conclusiones. Gran O sea, no idea. vendemos objetividad cuando Sí. no la hay. Usted sabe que grandes diarios en este país se venden como objetivos, pero tienen una línea editorial muy Total. clara, Y pero además- ellos no te la dicen. No, total. Y además critican a unos de acuerdo a su sesgo político, total, ¿no? A algunos nombramientos, a algunos jueces. A mí no o me parece mal fiscales. eso siempre y cuando se diga abiertamente, ¿no? Sí, claro, pero en el caso, por ejemplo, que está pasando hoy día del nombramiento o del presidente de la Junta Nacional de Justicia, que tiene un problema de una sentencia consentida vinculada a la violencia familiar, etcétera, para unos hay que sacarlo, hay que vacarlo, y para otros hay que defenderlo porque no es estrictamente un delito. O sea, no, pues, o sea, estamos tomando posiciones diferentes si es Gino Ríos a si fuese Juan Pérez o si fuese otra persona. O sea, lo que me molesta a mí es que abogados rentados, porque trabajan para clientes determinados y conocidos, toman posiciones y opinan como si fuesen independientes y no son independientes porque son dependientes de un honorario. Claro. Y de acuerdo a eso, o por intereses políticos determinados, su posición cambia de acuerdo a quién comete el error o el delito o la falta, ¿no? Su posición cambia. Y eso me parece nefasto, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Dani. Sí, de acuerdo. Estamos esperando a que las personas se conecten a este en vivo porque en YouTube funciona diferente que en la televisión, que uno pues ya sabe a qué hora se transmite, las personas están conectando, está en vivo, por lo menos esperamos unos 5 minutos más y seguramente ya vamos a tener muchos usuarios conectados. Yo le quiero decir a las personas que nos ven ahora, vamos a estar hablando de un montón de temas con Vitocho. Si ustedes tienen una pregunta en particular, ya saben, si nos envían su super chat a través del canal de Amanecer Libertario, próximamente a través del canal de Somos Libres también se podrá hacer esto. Si tienen una pregunta apremiante que quieren que Vitocho, que es un congresista de larga data, político de larga data, quieren que se muestre su pregunta en pantalla, los invito a hacer una pequeña donación. Ahora, esperando que las personas se conecten 5 minutos más, yo quiero hacer una pregunta así de viernes de causa de Mire, rellena. a mí no me molestan las preguntas. Pueden venir las que quieran. Si yo considero que no es adecuada la pregunta por algún motivo, cualquiera, ¿no? Sencillamente no la contesto, pero no me molesto. Bueno, siempre con respeto, ¿no? Acá nosotros hacemos el filtro de sí, las preguntas que nosotros creemos que son más adecuadas. Sí, hemos igualmente. tenido acá políticos de todo tipo y personas que piensan ultra radicalmente distinto a nosotros y se han ido contentos de este set. Por algo debe ser. Sí, siempre con el mayor de los respetos y considerando que el invitado se sienta cómodo. Sí. Pero yo quería hacer una pregunta totalmente fuera de la política, totalmente fuera de contexto, a propósito de los viernes de la causa rellena, que es, digamos que es Última Cena. Y ahí también le pregunto a Mirko, digamos que es Última Cena, ¿qué comida, qué plato quisiera degustar? El último Bueno, platillo. yo creo que lo que me gusta siempre comer como última cena o como penúltima es una causa rellena. Ah, por justamente supuesto. la causa Me rellena. encanta la causa, me encanta, pero con papa amarilla, ¿no? Ah, María. Ya. De todas maneras, la causa y después el lomo saltado me encanta. Ah. Bueno, y también el tacutacu con un tacutacu con huevo montado, con su plátano frito y con una sábana, ¿no? Esas son cosas que me encantan siempre. Nos vamos bien alimentados. Sí, no, vamos felices. Y se nota además que estamos bien alimentados, ¿no? Se vienen felices y bueno, mientras la gente se conecta, creo que ya hay un poquito más de audiencia para ir introduciéndonos a todos los temas que nosotros tenemos. Pero tú, Mirko, primero, antes de entrar a la sustancia, yo quiero saber qué comerías tú en tu última cena. Bueno, y después voy a decir yo qué comería. Bueno, mi platillo favorito, que es las costillitas, las barbecue ribs, es mi platillo favorito de toda la vida. Es lo que me llena el corazón, me lo pone contento y es lo que yo sin duda comería. De mis restaurantes favoritos, que no los digo porque no nos pagan para hacer publicidad. Por supuesto. Próximamente, Mirko revelará. próximamente. Yo tendría que decir, a mí me encanta, me encanta la comida peruana, pero sobre todo me gusta la comida italiana, así que comería una buena lasaña. Cosa que algunos me dicen que soy Garfield en mis gustos culinarios, así que comería una buena lasaña y un helado.
Un helado muy rico. Me gusta el sabor stracciatella. Un gelato será, un gelato. Un gelato, sí, sí. Una stracciatella, o sea, un helado de sabor stracciatella o algo con... Me encanta cualquier helado que tenga sabor Oreo. Bien, me encanta. Así que yo diría que esa sea mi última cena. Pero bueno, antes de entrar a los temas de fondo, creo que algo que nuestra audiencia está esperando, porque también lo pusimos en miniatura, es qué podemos esperar del mensaje presidencial ya en este último año de gobierno. ¿Cómo lo ven? Yo espero que no sea 5 horas, como fue la vez pasada. Ojalá. ¿No? El tema es, ¿será el último mensaje o el penúltimo? ¿No? Porque acá hay dudas, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, los presidentes tienen derecho y obligación, y por tradición también, que en sus 5 años de gobierno, en su periodo gubernamental, hacer 5 mensajes. El primero y el último, el primero cuando asumen y el último cuando terminan. Parecería que hay algunos que quieren que no haya el último mensaje, sino que este sea el último y no el del próximo año, lo cual que creo que es romper un poco la tradición. Claro, esto viene ¿por qué? Porque hay que recordar que después del primer gobierno de García, el último mensaje de García antes de irse el año 90, fue tal escándalo en el Congreso que no lo dejaron hablar, porque la gente protestaba y golpeaba las carpetas. Entonces tuvo que retirarse casi sin hablar. ¿Esto Entonces, fue en qué fecha? O sea, el año 90, el 28 de julio de 1990, al final del primer gobierno de García. O sea, ya Fujimori había sido electo. Exactamente. Ya. Exactamente. Fujimori había sido electo y Fujimori entró después, hizo su mensaje de asunción de mando y después hizo todos sus mensajes después. Pero a raíz de eso, ya los presidentes se cuidaron mucho de no hablar, no tener su último mensaje el día que se van. Pero eso no se puede cambiar, es una tradición, porque además no solamente es un tema de un mensaje porque te vas, te despides, no, sino es un mensaje para hacer un recuento de todo lo que has hecho en tu gobierno y entregar la casa con las llaves limpia y ordenada. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, yo espero que sea así, porque yo recuerdo que en el segundo gobierno de García, que fue bastante mejor que el primero fue un desastre, él creo que mandó la banda presidencial, inclusive el mensaje lo hizo en Palacio y no en el Congreso, porque no quiso ir. Y me parece que esa tradición hay que descartarla y volver a la tradición de siempre, ¿no? La señora Boluarte tiene la obligación, este 28 de julio, dentro de pocas horas, tiene la obligación de decir todo lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy, hacer un recuento de las cosas que prometió hace un año en el mensaje anterior y esta vez cumplió o no pudo cumplir. Yo estoy seguro que el 70% no pudo cumplir, pero tiene que decirlo, por qué no lo pudo cumplir. Y finalmente decir qué va a hacer de aquí a cuando se vaya dentro de 12 meses con lo que puede realmente hacer. No es cuestión de prometer, sino lo que puede hacer, y finalmente cómo va a dejar la casa, qué tan ordenada o desordenada la va a dejar, o cómo la dejará y cómo la encontró. Eso tiene que hacerlo de todas maneras. Y por supuesto, rogarle y pedirle que no sea 5 horas y media, sino que sea máximo 1 hora, hora y media, porque más de 1 hora, hora y media, ya la gente pierde la atención al mensaje, ¿no? Cambie canal. Así es, cuando puede cambiar el canal, porque a veces todos los canales están enfocados en el mensaje presidencial. No, sean los internacionales, obviamente. Ustedes no, supongo, pero todos sí. Nosotros hasta por chamba tenemos que estar atentos a lo que diga Dina Boluarte. Ya para entrar a la sustancia, yo quería antes hacer esa pregunta que te dije, Dani, que quería hacerle a su persona, sobre un poco de ideología política. Era políticamente, ¿usted cómo se define fuera de los lineamientos nacionales de la política? ¿A qué me refiero con los lineamientos nacionales? Yo varias veces he preguntado y el que es aprista me dice yo soy aprista. El que es acciopopulista me dice yo soy acciopopulista. El que es de fujimorista me dice yo soy fujimorista. Fuera de los lineamientos nacionales de la política, yendo a lo tradicional, izquierda, derecha, conservador, liberal, anarquista, ¿usted cómo se define fuera de los lineamientos nacionales? Ese es un tema que se ha discutido mucho. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Cuando ustedes no habían nacido ya se discutía si Acción Popular era de izquierda o de derecha.
Y a Belaúnde se le preguntó siempre si era de izquierda o de Y derecha. él decía adelante, claro. Y él decía, ni con Washington ni con Moscú. Claro, Moscú era la Unión Soviética, era muy poderosa en ese momento. Ahora sigue teniendo poder, ¿no? Pero no tan hegemónico como en esa época, ¿no? Entonces él decía, Acción Popular, ni izquierda ni derecha, nosotros vamos hacia adelante. ¿Eso qué significa? Que las corrientes ideológicas de siempre, que hoy día están quedando un poco rezagadas, te hacían que te identifiques con un sector o con el otro. Había unas corrientes marxistas, había una corriente social cristiana, había una corriente socialista o social progresista. En fin, los partidos en Europa, y había internacionales, la Internacional Socialista o Marxista o la Internacional Social Cristiana, etcétera. O sea, había ideologías casi globales o globalizadas que influenciaban al quehacer político nacional. Y teníamos la democracia cristiana o el PPC con una corriente, teníamos al APRA con una inspiración marxista, pero con algunas modificaciones que había hecho, y teníamos pues la zona izquierda que se inspiraban en el marxismo total y en Mariátegui a nivel nacional, ¿no? Pero todo eso ha ido cambiando con el tiempo. Y le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el APRA tenía 5 estrellas de 5 puntos con 5 cosas que eran básicas en su programa político. Uno de ellos era la internacionalización del Canal de Panamá. Hoy día está desfasado. El Canal de Panamá no es internacional, es panameño. Estados Unidos lo entregó a Panamá. O sea, eso en su momento nunca se lo imaginaron. Y nunca lo pidieron. Eran nacionalistas, antiimperialistas, pero no le dijeron al imperio que el canal se lo devuelva a Panamá. El imperio lo hizo. Ahora, China y Estados Unidos siguen disputándose el canal de Panamá, ¿no? Bueno, Porque claro, uno de los primeros anuncios de Trump fue, vamos a recobrar el canal de así Panamá. es, y han hecho que BlackRock compre 2 puertos en Panamá, ¿no? Sí. Pero en fin, pero sigue Panamá con el control, digamos, y con los ingresos, ¿no? Sí, Estados Unidos está preocupado porque Estados Unidos dice, oye, yo te he devuelto el canal después de 99 años, menos inclusive, te lo he devuelto, y sin embargo, tú estás concesionándola a China, que es nuestro rival comercial, por ahora. Después será un rival Claro, y geopolítico también. geopolítico y también bélico, supongo yo, que también, porque China se está armando constantemente. Entonces, claro, Estados Unidos se preocupa por eso. Pero lo que quiero decir con esto es que las corrientes políticas van cambiando con el tiempo. Entonces, hoy día tienes tú 46 partidos en el Perú. ¿A qué ideología pertenecen? Muchos Bueno, de ellos no tienen no tienen, ideología, no ¿no? tienen. no, pues, a la ideología del señor Quiabra, a la ideología del señor Acuña, a la ideología del señor Álvarez, a la ideología del señor Félix Bater. Claro, no tiene idea. Es no, caudillismo, no es ideología. exactamente. Son partidos hechos para la ocasión. Claro. ¿No? La mayoría como vientres de alquiler. Claro, el Estado peruano y la democracia nos exige ciudadanos y partidos para participar en la democracia, entonces el ciudadano forma un partido para poder participar en los asuntos políticos. Y claro, y no hay ideologías, en realidad son programas de gobierno que abarcan una serie de cosas, pero no hay una ideología concreta, ¿no? Los partidos con ideología que quedan, a mi modo de ver, heredadas de la historia universal, digamos, por decirlo de alguna manera, y que quedan y que están en muy mal pie, son el PPC, tan mal pie que le han entregado el partido a Quiebra, que tiene 0.3% de respaldo popular, y el APRA, que sigue teniendo una ideología interesante, pero de origen marxista, aunque ellos dicen que es de origen aprista, ¿no? Entonces, y el resto de partidos no veo yo cuál otros partidos pueden haber. Hay partidos liberales, sí, pero hay liberalismos de varias tendencias, ¿no? Y un liberalismo transformado, porque Trump hoy día en el mundo entero está cambiando las ideas también, está volviéndose nacionalista, Trump, cerrando sus fronteras, o sea, justo todo lo contrario a lo que han hecho en los últimos 50 años en el mundo liberal. Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, seguimos siendo Acción Popular. Por suerte para nosotros,
no hemos abrazado nunca una ideología foránea, sino lo que hizo Acción Popular en su momento con Belaúnde, que entendió el problema en ese momento, es recoger ideas fuerza del Perú antiguo, del Perú milenario, ideas fuerza, y en base a eso hacer un partido, ¿no? O sea, el equilibrio hombre-tierra, que existía en el Imperio Incaico, la hermandad, la ley de la hermandad, que era ¿no? Que era una manera de buscar una cooperación popular para hacer las obras públicas, ¿no? Eso se hizo en su momento. En fin, una serie de ideas que fueron recogidas. Una especie de justicia social, una especie de equilibrio hombre-tierra, se hicieron irrigaciones, o sea, recoger ideas fuerzas, y esas ideas fuerzas son las que han prevalecido hasta el día de hoy. Por ejemplo, hablamos de la revolución del crédito. ¿Qué cosa significaba? Que no podía haber, pues, una oligarquía de bancos que te manejan el crédito nacional. Y se creó el Banco de la Nación. Se creó el Banco de la Nación, que quitó dinero a la banca privada para manejar sus propios recursos. No para intervenir necesariamente y competir con ellos, pero sí para manejar sus propios recursos. Eso significó que uno de los bancos más grandes del Perú, el más grande en ese momento, a partir de que perdió los ingresos del Estado, de los impuestos, al final el Banco Popular desapareció, fue liquidado. Pero no fue una consecuencia o un objetivo político nuestro, sino fue consecuencia de una política nueva, en todo caso, que era, a nuestro modo de ver, más justo. Entonces, por todo eso, nosotros creemos en eso. Somos de centro y vamos hacia adelante. Ok, me queda claro en ese sentido, Dani. Entonces, una vez creo que hemos introducido y hay bastante gente, Dani, y yo creo que entramos con pie derecho a las causas. Así es, pero antes de entrar a las preguntas de fondo, bueno, también en realidad esta también es una pregunta de fondo, como habré escuchado, el nombre de este programa es Achora tu causa. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos las causas en la política, más allá de la noticia, más allá de la coyuntura. Pero ¿cuál es el origen de la palabra causa? ¿Saben ustedes? Oh, usted sabe. ¿Será que nos miran acá? A ver, hay varias... Hacemos el juego de causa de comer y causa de defender. Hay varias leyendas sobre esto, ¿no? No hay una definición o una historia exacta de lo que ha pasado. Se dice que la causa era la causa de la independencia. O sea, en esa época la papa en el Perú por supuesto, sobraba en esa época y hoy día también, por supuesto, nosotros somos exportadores de papa al mundo entero. Pero se hacía este tipo de comida, digamos, para ayudar a la causa de independencia, a los libertarios, a los emancipados, a las personas que luchaban por la independencia del Perú. Entonces, y hablando de eso, ¿cuál es su causa? Pero hoy día, aterrizando en el presente, ¿cuál es la causa de usted? Más allá del partido. El valor político más importante para usted. ¿La causa en cuanto a gastronomía o en cuanto a No, la causa valor política que a usted le gusta defender. Para mí la causa que defiendo es la libertad. Las libertades y la democracia, ¿no? Y por supuesto la transparencia y la lucha contra la corrupción, que a mi modo de ver es lo más importante que puede existir en el Perú, la lucha contra la corrupción, que no se lucha porque hay tantos intereses creados y tantos abogados por allí que interpretan las leyes como creen conveniente, que al final, lejos de luchar por la corrupción, tenemos actitudes que la fomentan, ¿no? Sí, compartimos con ustedes sobre todo la causa de la libertad como valor primario fundamental en cualquier sistema político. Y en todo sentido, cuando hablo de libertad, hablo, por ejemplo, de libertad también para votar, porque no podemos tener una democracia compulsiva, que si no votas, te multo. Vale. No, libertad. O sea, voto libre. Por supuesto que sí. Ya, perfecto. Entonces, estamos alineados en eso. Dentro de las libertades que hay que defender de los ciudadanos es principalmente la libertad para elegir. No te pueden obligar a ti a votar. Me parece perfecto. Yo presenté un proyecto de ley para votar, en ese sentido, y fue rechazado por el Parlamento. Y después presenté otro proyecto que era más suave, más tranquilo, y también fue rechazado.
No, es que Recuerdo a los en esa partidos época y a los estaban- políticos no les conviene Claro, que las estaba elecciones rechazado sean... por el APRA y por el PPC y por alguien más. Imagínense, el Porque PPC, ¿ah? Sí, porque pensaban que esto era ayudar al APRA, porque como era voluntario el voto, el APRA tenía capacidad para llevar en camiones a sus votantes y votar por ellos. Pero absurdo, pues tú no Bueno, vas a desde llevar a el punto 20 millones de personas en camiones, pues, o Bueno, sea. pero desde el punto de vista del PPC, digamos de manera realista, tal vez eso sí podía suceder. Ahora, bueno, a ver, resaltemos. Causas de Vitocho. Libertad, democracia, pero abuso de la corrupción en general. En contra de corrupción. En contra de la corrupción. ¿Por Me qué llama, por- me llama sí. la atención porque, y creo que se En liga gran a la historia. primera pregunta que teníamos para usted después de media hora, porque me hace recordar a este libro de Historia de la corrupción de Alfonso Quirós, Sí. que detalla, digamos, la corrupción en general en el país durante, ¿no? Sí. durante tanto tiempo. Usted es conocedor de la historia, Sí. estudia mucho la historia. Considerando ahorita la crisis política que vivimos, crisis especialmente porque cada vez más personas están desencantadas con la democracia. Bueno, claro. O sea, ¿qué periodos de la historia? ¿Estamos condenados a repetir nuestra historia? A ver, ante todo, el libro de Quirós. Yo no creo en el libro de Quirós. Ah, ok. ¿Piensa que está mal? ¿Piensa que está mal escrito, yo mal creo que redactado, sí. es falso? A ver. Yo he estado estudiando, cuando yo escribí un libro que se llama El Expediente de Prado, me fui a estudiar a la Universidad de Columbia durante varios días y semanas, aprovechando la Semana Santa en el Perú, por supuesto, que allá no la celebran, y me metí a la biblioteca del archivo de la Universidad de Columbia a revisar el archivo Grace, la casa Grace que se creó en el Perú, que hizo dinero en el Perú y que después se expandió a otros países y que inclusive uno de sus mentores, un señor Grace, John Grace o Peter Grace, fue inclusive alcalde de Nueva York, eran americanos. Bueno, en la casa Grace, que salió del Perú con Velasco, pero que estuvo durante más de 100 años, cuando se liquida la casa Grace en Estados Unidos, toda su correspondencia se le entregan a la Universidad de Columbia. 66 cajas. Y yo me fui, Se leyó las 66 cajas. las revisé todas Ah, wow. y encontré más de 100 El cartas. ChatGPT, se quedó en nada. Así es, revisé más de 100 cartas de Prado a Grace, por ejemplo, y otras más que las fotografías, no pude revisarlas, pero ahí las tengo todas fotografiadas. Bueno, ahí está la corrupción en el Perú. Y la pregunta es, a 50 metros de esa biblioteca, a 50 metros, pero no más, los fui a pie y los medí, los pasos, 50 pasos. Estaba en la oficina del señor Quirós y no tengo en cuenta eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Quirós, que escribe un libro sobre la corrupción en el Perú, no va al archivo Grace, no busca y encuentra cartas de Prado y otros más allí, que estaban ahí a la mano. Yo las encontré y él no las encuentra a 50 metros, a 50 pasos. Entonces yo creo que el estudio de Quirós es parcial y además tiene datos interesantes finales del siglo XX, finales, básicamente recogidos de las investigaciones de la Comisión Margasay a los años 60 o 70, pero todo el siglo XIX son puros chismes. Por ejemplo, le pongo un caso, habla que el general Peset, el de la avenida en San Isidro, era corrupto porque tenía un rancho en Chorrillos, ¿y eso es sinónimo de corrupción? O sea, muchos chismes, una especie de Magali del siglo XIX, muchos chismes. Entonces, yo no creo en Quirós. Me da pena que haya fallecido, porque yo hubiese querido debatir con él lo que yo encontré y lo que él no pudo encontrar en la Universidad de Columbia. Donde él era profesor, él era profesor, yo no. Yo fui un invitado a investigar. ¿Usted considera que lo que usted encontró era más grave, menos grave de lo que Por ejemplo, la corrupción en la guerra con Chile, la deserción de Prado, el dinero que hizo, los negocios que hizo, no los figura, no están registrados por él. Pero él estuvo a 50 metros. No me diga que no lo conocía. O sea, si lo conocía y no lo publicó, mal. Sí, claro. Y si no lo conocía y no lo publicó porque no lo conocía, peor también. Peor. En ambos casos está mal. Desconocimiento u omisión, dice usted. Exactamente. Eso me preocupa a mí. Eso me preocupa a mí. A mí, insisto, me da pena que creo que es un trabajo interesante, pero imperfecto, totalmente imperfecto, con muchos errores, con muchas ausencias. A mí me preocupa eso. Me preocupa eso. Dice, por ejemplo, que un general Díaz Canseco era
recibió unas letras de maíz para hacer el ferrocarril en Arequipa y las devolvió. O sea, ¿y si las devolvió? No era corrupto. O sea, le dan una gratificación que las devuelva y ella es corrupto. No, pues si las devuelven es que no es corrupto. O sea, insisto, creo que es un libro que no puede ser referencia total de la corrupción en el Perú. Ahora, más allá de Quirós, porque digamos que Así es la que referencia más yo popular. lo discuto eso y con cualquiera además. Ya. Cualquiera discuto el tema de Quirós. Lo conozco perfectamente bien. Ahora, ¿hay más allá de Quirós, porque es claro, solamente una referencia? ¿Hay Yo algún no momento? te digo que no ha habido corrupción en el Perú. Sí, las ha habido. Y Claro. ha habido gobiernos muy corruptos. Por ejemplo, el señor Bryce Echenique dice que su abuelo, que fue presidente entre los gobiernos de Ramón Castilla, era un presidente corrupto. O sea, si lo dice el nieto o el bisnieto, bueno, pues tú tampoco puedes entrar en duda, ¿no? Pero hay O sea, esos momentos de la historia peruana que le hacen recordar a momentos que estamos viviendo ahora, porque hay muchos dicen pues que la historia es cíclica y que se repite y que se repite. Sí, hay momentos en la historia peruana que le hacen recordar a lo que estamos viviendo hoy, porque a veces uno dice, podemos aprender de la historia para no repetirla. Sí, claro que sí. Yo creo que la historia es la madre de todas las ciencias, ¿no? Es la madre es la memoria del mundo, la historia. Y el Perú, si no conoces historia, no sabes qué ha pasado en el Perú, ¿no? Y sirve evidentemente para poder corregir cosas más adelante y prevenirlas y adelantarte a ellas. Yo, por ejemplo, en el caso de la corrupción, ¿no? Ahora vemos el caso de Odebrecht, que es un escándalo. Odebrecht es un escándalo. Y mira las comisiones que han habido, extremadamente altas. Pero es una corrupción en el caso de Odebrecht que ha abarcado a varios gobiernos. Antes la corrupción se focalizaba o se encapsulaba en un gobierno o en un personaje. Ahora no, con Odebrecht se ha democratizado la corrupción. Es decir, agarra 6 o 7 gobiernos, 6 presidentes. Bueno, es una exageración, ¿no? Antes, le voy a dar un dato, que el otro día se lo di a una persona que le llamó mucho la atención. En el gobierno de Leguía se construyó el puerto del Callao. El puerto del Callao que hoy conocemos, con esas dársenas, esos rompemuelles inmensos, y que adentro están 2 operadores internacionales del puerto, todo eso fue hecho por Leguía. Claro, lo último no, las plataformas últimas no, pero sí la rada inmensamente grande y de muy buena calidad, se construyó el año 27 con un préstamo del First National City Bank de Nueva York, ¿ya? Un préstamo de $50 millones para hacer el puerto. 50 millones de dólares. Leguía cayó el año 30, el año 32 muere en el hospital de Bellavista de la Marina, en un estado de salud calamitoso, se ensañan con él, etcétera, etcétera, etcétera. El año 34, ya muerto Leguía, el banco de Nueva York quiebra. Y cuando un banco quiebra, salen documentos al aire que antes es imposible conseguirlos. Y aparece un recibo de $450,000 que se le había entregado al hijo de Leguía para que facilite ese préstamo de $50 millones. $50 millones, $450,000, menos de 1%. Esa era la coima en esa época. Ahora no hay coima de 1%. No, al contrario. Las coimas son de 8, de 10 o más. Claro, hasta algunos pasan el valor de la obra original, ¿no? Exacto. Y bueno, y las obras las duplican, las triplican, Sí, las claro, cuatriplican. el sobrecosto, ¿no? Pero Entonces lo que quiero decir con esto es que nadie niega la corrupción, No, pero claro. se ha generalizado, se ha aumentado, hay más corrupción y las mordidas son Y más descarada. descaradas, total. Ok, yo justo retomando el caso de historia, yo quería hacerle una pregunta relacionada a un concepto que yo he visto se ha repetido tanto por izquierdas como derechas en el Perú bastante, y quería preguntarle si ese concepto o ese ideal ha causado estragos en la política en el Perú. La pregunta es si cree que el énfasis histórico del Perú en construir un Estado fuerte, porque tanto izquierda como derecha dicen, la derecha dice yo quiero un Estado pequeño pero un Estado fuerte, y la izquierda obviamente ya sabemos lo que dice, ¿no? ¿Usted cree que ese concepto ha generado en realidad más burocracia, clientelismo e ineficiencia que verdadero progreso? Es una buena pregunta, pero el Estado está muy burocratizado
inmensamente grande. Hemos visto hoy día he leído en gestión, por ejemplo, cómo los gastos corrientes del Estado en los últimos años han subido 33%. Sí, hoy. Totalmente. Hoy. Sí, hoy salió en el comercio que el sueldo promedio de un trabajador estatal ha aumentado 30% del 2021 al 2025 y el sueldo promedio de un trabajador en el sector privado se ha reducido en 0,5%. Bueno, El Consejo Privado de cada vez Competitividad ha peor. sacado ese Por Cada eso dato. es vez que peor. todos quieren trabajar por el Estado. Cada vez peor. Está pasando lo de Y Brasil, además- que en Brasil la gente quiere ir a trabajar para el Estado porque les dan Bueno, mucha mejor entonces remuneración. Va a venir un Milei que diga, oiga, el Estado hay que reducirlo, porque además el Estado peruano es sumamente grande en Lima o en algunas ciudades del Perú, Sí. pero es ausente en el resto del Perú. Tú vas a Yauyos o a Huarachirí, cerca de Lima, dentro del departamento de Lima, y no hay Estado. Entonces, y si vas a la selva y si vas a cualquier localidad más alejada... Tampoco de la decir que no hay ciudad, Estado, ¿no? Sino hay una presencia del Estado mucho menor, ¿no? Porque si no... Y la poca presencia que hay, que puede ser un alcalde del Estado o la policía, no tiene buenas relaciones con el pueblo, por diferentes motivos. Entonces, estamos mal. El Estado hay que reformularlo, reinaugurarlo, ¿no? Y eso hay que hacerlo de todas maneras. Pero ese concepto de Estado fuerte cree que, por ejemplo, con Ahora, el tema de Velasco, nosotros en el caso de Acción Popular creemos lo siguiente, ¿no? Y la ventaja es que lo hemos hecho en el gobierno, o sea que nadie nos puede decir que no. Se creó el Banco de la Nación porque el Estado necesitaba manejar su dinero, no que otros lo manejen y que nos cobren por manejarlo además, ¿no? Y otras cosas así, ¿no? El presidente Belaunde hizo centrales hidroeléctricas e hizo irrigaciones directamente, sin corrupción. Hemos visto, por ejemplo, en Lambayeque, lo que tenemos con Olmos, con Odebrecht, que es una compañía ladrona y que ha hecho una obra muy cara y muy mala, y además ni siquiera quiere mantenerla, y sin embargo, de 42 metros de altura, cuando debe tener 82, ¿no? La redujeron para ganar dinero, para que les cueste menos, pero le cobraron al Estado lo mismo. Sin embargo, a 100 kilómetros de ahí, tienes tú ahí, Tosigo, que tiene una altura de 105 metros, la represa, 105 metros, y la hizo el Estado directamente. No, y no se la entregó de Odebrecht, la maneja el Estado. Entonces, ahí te das cuenta que lo que queremos es lo siguiente. Para nosotros, para Acción Popular, no queremos un Estado que sea jugador. No queremos un árbitro. No queremos un Estado que sea espectador. Queremos un Estado que sea árbitro, que esté en la cancha y que ponga tarjetas rojas, amarillas a los jugadores que juegan mal. O sea, que sea el árbitro, no que sea el espectador que aplaude a quién se come a quién gana a quién destruye al otro. No, no, no. Ni queremos un jugador que sea dueño de la pelota. No, no, tampoco. Queremos un Estado árbitro. Esa es la política que podemos, digamos, resumir en cuanto a nuestras ideas de cómo manejar el Estado. Ok. Dani. Sí, ahora yo quisiera aprovechar que usted está acá con nosotros porque usted ha sido congresista durante muchos años. 5 veces. 5 veces, wow, bueno. 5 por 5 es 25. No preguntaremos qué 7 por 8. No, así es. Esto es 25 Pero por 5. perdón, 25 no llegué a 25. Ah, Porque tuve la por suerte. el Congreso de Vizcarra. No, tuve la suerte de tener 2 personas que me sacaron del Congreso. Fujimori, el 92, y Vizcarra, el 19. Ah, bueno, ambas Entonces, experiencias. no son 25 interesantes. años, son 23 o 22 y medio. Ya, le preguntaremos a César Acuña sobre esos cálculos. Pero yo le quería preguntar respecto a su experiencia en el Congreso, porque sabemos, y para nadie es sorpresa, que, y usted también lo ha declarado, que el Congreso actualmente es el Congreso más impopular de la historia, pero cada vez más la aprobación del Congreso se va reduciendo. Capaz hace unos 5 años veíamos que la aprobación estaba a un 20%, que igual también era bastante reducida. Ahora, yo le quería preguntar, a mí me preocupa respecto a lo que es la democracia representativa, que la popularidad del Congreso se reduzca. ¿O cuáles son estas consecuencias de que las personas pierdan fe en lo que es un Congreso en el Perú? Efectivamente, lo has hecho una buena memoria. El Congreso, en mis épocas, tenía poco respaldo popular, pero no bajaba el 20%.
ahora ha bajado al 2%. Está en el suelo, está en el sótano. ¿Cuáles son las consecuencias para la democracia en el Perú que eso sea así? Es muy grave porque si hay dos poderes del Estado que representan al pueblo, uno de manera directa y generalizada y otro de manera selectiva. El Ejecutivo lo elige el pueblo, pero elige al presidente. Y el presidente elige a sus ministros, a dedo. Vemos cómo ha elegido a dedo al ministro de Transportes y que se pelea con Porqui, ¿no? O sea, representa... Eso es un show. Representa la presidenta al pueblo porque el pueblo la eligió a ella en una plancha presidencial. En este caso, bueno, algunos podrían decir que es una elección indirecta, pero en todo caso, ella es parte de una plancha presidencial y el pueblo votó por esa plancha presidencial. No sabía quién estaba en la plancha, pero votó por esa plancha. No, después descubrió que estaba la señora Dina Boluarte. Entonces salía ahí en la fecha de votación. Así, pero no salía, ¿no? Bueno, y le permitieron además que vaya a una plancha presidencial sin vicepresidente, lo cual es un error. Pero en fin, esa es una elección. El presidente gobierna en nombre del pueblo y representa al pueblo y representa a la nación como tal. Por otro lado, el pueblo elige directamente a una asamblea popular que representa al pueblo, a esta asamblea popular, y que esta asamblea popular además se encarga de legislar, de fiscalizar al presidente, al gobierno, fiscalizar y a ser representante de ellos de manera auténtica, directa. El pueblo no elige a jueces, no elige a fiscales. Son poderes, pero no son elegidos por el pueblo. El pueblo los elige directamente el Parlamento. Por eso es que González Vigil, en 1832, decía, en una acusación al mariscal Gamarra, decía lo siguiente: el Parlamento es el primer poder del Estado. No lo decía ahí a la Torre, como unos dicen, o el APRA. El APRA se lo copió después. Pero eso lo dijo en 1832 el señor González Vigil. ¿Por qué? Porque el pueblo los elige a ellos directamente. No porque sean maravillosos, no, pueden ser muy malos, y a veces se equivocan, y se han equivocado y han elegido muy malos. Pero lo cierto es que son el primer poder porque son recipendiarios de la voluntad y de la soberanía popular. Entonces, lo que hay que hacer es, la suerte nuestra, es que es un Congreso que se va a los 5 años. Podría irse a los 2 años y medio, de repente, ¿no? Pero no son permanentes. No son permanentes. Entonces, eso permite un cierto oxígeno que pueda permitirles al pueblo esperar y en la elección siguiente elegirlos mejor. Okay. Porque un parlamento desacreditado, por supuesto que malogra o perjudica a la democracia. Claro, como nos dice acá Rafael Samanés, muchas gracias por tu donación. La culpa es de Vizcarra por esa reforma de la no reelección de congresistas. Que dicho sea de paso, eso ya se revirtió, porque ahora en las siguientes elecciones sí va a haber reelección congresal. Los buenos se quedaban y los malos se iban. ¿Qué opinión tienen? Siempre ha pasado eso. En el Perú ha habido reelección. Bueno, yo he sido reelecto 5 veces. Ha habido reelección, pero yo doy fe que de los 240 que éramos en una época, cuando yo era diputado, nos reelegimos creo que 10 o 12 en todo el Parlamento. La tasa era muy baja, que no es igual en Estados Unidos o Europa, que la tasa es 30-40% de reelectos. Acá no, acá nunca ha llegado al 10%. La pregunta es, ¿para qué Vizcarra optó por esa opción? Si no hay más de 10%. Yo creo que lo optó por librarse de los que lo criticaban, entre ellos yo. Me encantó esa respuesta. Yo, justo aprovechando el tema, quería preguntarle ¿cómo se puede resolver ese problema de representación a la ciudadanía, ¿no? Porque en un sistema donde los partidos políticos están capturados por intereses privados, justamente lo que hablábamos, ¿no? En el debate del Perú sobre ideología se quedó obsoleto, ¿no? Y la mayoría de partidos políticos ya no tienen ideología y solo representan intereses particulares, ¿no? ¿Cómo estos partidos pueden representar, por más que hayan 43, a la ciudadanía? Poner más candados, más requisitos. Por ejemplo, yo presenté una vez un proyecto de reforma de reglamento del Congreso, que no era gran cosa, ¿no? ¿De la ley orgánica? Del estatuto del Congreso, que es que es la ley del Congreso, ¿no? Porque yo descubrí el año 11, creo que fue el 16, no sé si fue el 11 o 16, yo descubrí que
había 45 parlamentarios electos, 45 personas que habían sido elegidas ya, pero que tenían procesos judiciales todos los 45. Entonces, bueno, que apruebe el Congreso una norma que diga que no pueden juramentar si tienen estos procesos hasta que acabe el proceso, hasta que acabe. Si acaba al día siguiente no hay problema, pero si acaba a los 5 años, bueno, pues se la perdieron. Y no se aprobó. También en esa época se opuso el APRA y los humalistas. Entonces, yo creo que hay que poner este tipo de candados para que los que lleguen sean los más impolutos, las conductas más limpias, más transparentes, menos cuestionadas. Y solamente así vamos a mejorar el nivel del Parlamento. Pero retrocediendo un paso atrás, o sea, ¿cómo hacemos con los partidos en sí que toman estas personas esto en base, tal vez, como vemos, por ejemplo, en Renovación Popular, que ha estado afiliando a los representantes de los mineros ilegales, responden a intereses particulares? Bueno, pero es que ¿Cómo hacemos la reforma de los partidos? Eso es casi inevitable. Por ejemplo, lo que también se aprobó con el vizcarrismo, ¿no? El vizcarrismo ha sido muy negativo en el país. Ah, por supuesto. Pero la gran mayoría de la gente no lo ve así, ¿no? Bajaron la valla para que tú hagas un partido con 26.000 firmas. Bueno. Ahora tenemos 43 partidos. Ahora tenemos 46. 43 más 3 que han llegado ya, son 46. Ah, han llegado 3 más. Han llegado 3 más. Entonces, con 46... Buena chamba, Dani, que vamos a tener. Con 46 partidos, tú no puedes pedirles que sean 26.000 firmas, porque las consigues a la vuelta de la esquina. Y las compras o las falsificas. Además, las has falsificado. El jurado debería anular a los partidos que tienen firmas falsificadas. ¿Y por qué no lo hacen? No lo sé. Hay que preguntarle al presidente del jurado. ¿Por qué no lo hacen? Es un sencillo. Oye, señores, la firma falsificada... O sea, en el Perú la falsificación no está debidamente condenada. No está debidamente calificada de delito grave. Tú falsificas todo. Tú ves que falsificas hasta certificados de laborales para poder conseguir un trabajo, y aquí no pasa nada. Eso hay que cambiarlo. ¡Chape! Uy, a ver, nos llega ya me parece que Rafael está bastante atento. On fire. Ah, bueno, que es el mismo comentario realmente. Gracias, Rafael, por tu comentario. ¿Lo he enviado 2 veces? ¿Lo he enviado 2 veces, bro? Sí. Bueno, gracias, Rafael, por ya, tu bueno, doble muchas comentario. gracias. Muchas gracias otra vez. Ahora, yo quería hacer una pequeño acápite de lo que está pasando ahora mismo mientras que estamos hablando, y luego vamos con la siguiente pregunta de fondo, que es que se están viendo qué mesa directiva vamos a tener, ¿no? Creo que el día de mañana ya se va a elegir, y la noticia que me pasan es que Acción Popular estaría inclinando la balanza por la lista de José Gerí, que hablando de personas que tienen cuestionamientos bastante graves. ¿Qué piensas sobre ojalá eso? Que no sea así, me parecería mal. No me gusta. No me gusta la idea porque entregarse por una vicepresidencia a la voracidad de los violadores sexuales o maltratadores de la familia me parece que sería espantosamente malo. O sea, tú no puedes elegir presidente del Congreso una persona tan cuestionada, que tiene cuestionamientos en su economía personal, hablan de enriquecimiento raro y extraño, pero además tienes tú a una persona que alquila un local, que hace una fiesta, invita a sus amigos, y una de las señoras o señoritas invitadas lo acusa de haberla violado. Él dice que no, que fueron otros. O sea que hubo una violación colectiva casi. Él no, pero sí otros. Y él no. ¿Dónde está la comisión de ética? No sabía nada. No sabía nada. Eso me parece espantoso. De repente es inocente, no lo sé. Pero solamente el hecho de todos estos antecedentes que conocemos, ya es sospechoso. No puede ser presidente. O sea, el presidente del Congreso tiene que representar valores. ¿Qué valores representa una persona que ha sido acusado de esa forma y haber actuado y haber estado presente en el lugar de los hechos? Además, si violó o no violó, bueno, tendrá que establecer la justicia, pero tú no puedes darte el lujo de poner como representante del primer poder del Estado a una persona acusada de violación. No puedes, pues. Eso no se puede hacer. Eso está muy mal. Entre los 130 congresistas que tenemos, que unos de 10 a 15 tendrán acusaciones, tenemos a unos 100 más de los cuales podemos elegir, ¿no? Yo prefiero a Cueto, que no tiene ese tipo de acusaciones. No es que yo
coincida con Cueto en sus ideas, porque no coincido, pero por lo menos es una persona que no tiene esas asociaciones y no tiene ningún tipo de cuestionamiento y que ha sido un oficial destacado de la Waldemar Marina. Cerrón quiere repetir plato, ¿no? Quiere Y mostrar Waldemar algo que está ahí entornillado, como un chicle, ¿no? Entornillado hace 3 periodos que está ahí. ¿Qué cosa conseguirá con eso? Que no capturen a su hermano, de repente. No, yo creo que esa no captura viene de otro poder del Estado, ¿no? Que todos ya sabemos dónde es, ¿no? Pero también actúan en confluencia, Sí, ¿no? probablemente actúen en Uno no confluencia sobrevive porque sin el otro. un presidente sin respaldo de bancadas es un presidente que tiene que dar concesiones, ¿no? Y quién sabe qué concesiones estés negociando. Yo ahí. creo que si no, la manera de luchar contra la corrupción y contra todo, porque la corrupción es madre de todos los vicios, lamentablemente, ¿no? Y de todas las irregularidades y de todos los delitos, casi. Entonces, si nosotros no procuramos elegir a buenos dirigentes en el Congreso, no podemos exigirle a las otras autoridades que actúen con ética moral, porque tú no das el ejemplo. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Le quitas valor, ¿no?, a la lucha contra la corrupción. Sí, por ahí preguntan qué requisitos existe para ser candidato al Congreso. Ser peruano, mayor de 18 años, creo. Nada más. Nada más. ¿Está de acuerdo En con el eso? Ser peruano de nacimiento y ser mayor de 18 años. Esa nada es una vieja discusión. Hay que leer a Estuardo Mills en el siglo XIX o XX, que es una vieja discusión de la democracia, ¿no? ¿A quién eliges, no? Claro, hasta hace 100 años tú elegías a los que pagaban impuestos o elegías a los que escribían bonito, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando. O sea, se ha democratizado a los países y a los gobiernos, permitiendo que solamente poner el requisito de la edad y la nacionalidad. Bueno, pues, pero nosotros, los electores, debemos madurar y elegir bien. Elegir bien. Sarmiento decía en Argentina, ¿no? Decía, el pueblo es el soberano, pero también al soberano hay que educarlo. La tiranía de las mayorías, como Así decían es. los padres fundadores de Estados Unidos. Ahora, hablando de la siguiente elección, que es un cambio que se viene bastante importante, que es el retorno a la bicameralidad, en el cual ya no solamente vamos a elegir a congresistas, sino vamos a elegir a diputados y senadores. ¿Cuáles son sus observaciones? ¿Cree que va a ser algo positivo? ¿Va a suponer un cambio positivo para el porque país? yo creo que es positivo no tener una sola cámara. Eso sí es positivo. Eso es un invento del fujimorismo y de Montesinos para controlar el Congreso, y efectivamente lo controló mientras Fujimori estuvo en el poder, ¿no? Cuando Fujimori se desertó, se fue, cayó todo, entonces al final el Congreso unicameral funcionó con Toledo, con García, 2 veces con García, una vez con Humala y una vez con PPK, y con PPK fracasó, digamos, ¿no? Porque con Toledo hubo alianzas y más o menos se mantuvo estable. Con García, los aparistas eran buenos operadores, muy buenos operadores. Está Velázquez Quisquén, era el mejor de todos ellos, que más o menos funcionó. No tenían mayoría, tenían la primera mayoría, pero no mayoría absoluta, y sin embargo en alianzas pudieron manejar. Con Humala, o sea, Toledo, García, Humala, y después viene PPK. Con PPK viene el desastre. Bueno, es que se eligió un congreso con 15 congresistas causas. O sea, Pero no además tenían 15 bancada malos, casi. pésimos. O sea, se eligió y PPK que hacía gimnasia con los ministros en el patio de honor del Verdad, Palacio. verdad. No, o sea, fue un desastre. Fue un desastre. O sea, la poca comunicación y la mala decisión de los PPCausas de unirse a la izquierda para conservarlo a PPCausa y pelearse con el fujimorismo, con el APA, qué sé yo, fue fatal. O sea, lo que hicieron Se quedaron sin PP, soga y sin cabra. nunca debieron elegir a un lobista de presidente del Perú, además ya anciano. No pues, o sea, fue un error garrafal de la derecha peruana, porque finalmente PPK era lo mismo que Keiko. En temas ideológicos o de programas políticos eran lo mismo. Y luego el fujimorismo se Y dedicó entonces, a petardear, ¿no? entonces se dedicaron, y la campaña de PPK fue muy dura contra los fujimoristas. Hay que recordar que llamó a Keiko Hija de ratero. es ladrona porque su padre es ladrón. Se alió con Verónica Mendoza, ¿no? Y se alió con Verónica Mendoza. Entonces,
Entonces yo creo que fue fatal. Y la señora Arauz, que es una buena persona, pero que de política no conoce nada, ella tuvo también estuvo muy dura con el fujimorismo y no hubo diálogo en el Congreso, que yo estaba en ese Congreso, entre el fujimorismo y los Pepe Causas, y eran lo mismo. O sea, eran primos hermanos, peleados y distanciados. ¿Y eso qué cosa hizo? Que el Pepe Causas se una a la izquierda, a Verónica Mendoza y a su gente, a Marisa Glave, etcétera, Indira, ¿no? Que estaban todos ahí, y bueno, y vino el indulto a Fujimori, que fue, digamos, el petardo que hizo que se incendie la pradera. Bueno, suscitados por la decisión de los Avengers del Fujimorismo, ¿no? De Kenji y ellos. O sea, fue fatal. O sea, yo nunca he visto un gobierno con un partido tan débil, 15 personas, pero además desde el gobierno puedes hacer bancada, porque el poder te da lo que están haciendo ahora, mal, muy mal, por supuesto, ¿no? Yo no lo justifico, pero lo que quiero decirte es que Pepe Causa, si hubiese tenido un tipo de manejo político que no lo tuvo, y tuvo amigos improvisados alrededor, hombres de negocios que querían hacer negocios y no querían gobernar, entonces todo eso dañó la relación ¿no? Y hizo que PPK se vaya. Y finalmente, ¿cómo diablos llevan a Vizcarra de vicepresidente? Que fue su petardo dentro, que fue el que conspiró contra ellos. Bueno, el Fujimorismo el también. Topo. El Fujimorismo también quería llevar a Vizcarra en la vicepresidencia, por supuesto, ¿no? Vizcarra pactó con el fujimorismo. Claro, pero tuvieron con quién pactar. El Fujimorismo tuvo a quién ayudar. Sí, es que yo creo que Vizcarra iba a llegar al poder, sea con PPK o sea con Keiko. Porque con uno de los dos le ofrecieron. Yo lo dije en la plancha. campaña. ¿Cómo diablos PPK, que tiene un hombre casi 80 años en ese momento, cómo diablos nombra a una persona de primer vicepresidente, o sea, que es su sustituto de todas maneras legal y constitucional, cualquier cosa que le pase, a un hombre que no conoce? Yo lo denuncié a Vizcarra como un sinvergüenza antes de la campaña, en un debate que tuve con Vizcarra. Lo dije que él había tumbado un hospital para hacer otro nuevo y no lo había hecho, y después se descubrió que había recibido 3 millones de soles por eso. O sea, yo lo dije, se lo dije a los pecados y todos se tiraron encima mío. Entonces, es decir, con esa falta de visión política de Pepe Causa y de su gente, bueno, es los problemas que hoy día tenemos, que son heredados de esa época. Ahora, Mira tu WhatsApp. retornando brevemente a lo de bicameralidad, ¿esto va a cambiar en algún sentido? Ojalá. Es una experiencia nueva, es un Senado dividido en dos. La mitad senadores por regiones, la mitad senadores nacionales. Eso ya es un inconveniente a mi modo de ver. Eso va a traer algunos problemas. Ojalá que no. O sea, no se podemos... En política no hay recetas seguras ni victoriosas. Tú en política aprendes o salen bien las cosas de acuerdo a cómo vayan avanzando. En Estados Unidos, por ejemplo, hay elecciones indirectas y hay 2 partidos tradicionales. Cuando yo les he dicho a ellos, he estado participando en algunas convenciones de ellos, de demócratas y de republicanos, oiga, ¿por qué tienen un sistema tan frágil, tan poco seguro? Ellos me han dicho, no, el sistema americano no es bueno, pero da resultados, se mantiene, por tanto no queremos cambiarlo. Entonces, eso es lo que pasa en la política, pues. En la política pasa eso. A ver, muchas gracias, Kipu, por tu donación. Acá esta es una dinámica diferente que la televisión en la cual Claro, interactuamos el público con participa. el público. Ya. Sí. Acá dice, Kipu dice, ese Vizcarra me debe un aeropuerto. Ah, claro. Porque Kipu es cusqueño. Claro, Kipu es cusqueño. ¿Ves? Sí. Es un usuario recurrente de nuestros canales. Bueno, claro que sí, y lo hizo mal. Todo lo hizo mal. Y le voy a contar una cosa. El aeropuerto de Cusco, el que se está construyendo y no sé qué grado de avance tiene en este momento, lo entregó Vizcarra a Kunturguasi, ¿no? El chinchero, a Kunturguasi. La idea, ¿cuál era? Que Kunturguasi ponga el 80% del dinero y el 20% del Estado. El Estado ponía el 20% al final. Y le entregaron el aeropuerto 30 años en concesión.
pero no logró Kunturwasi, con socios argentinos muy cuestionados, con problemas en Argentina, de aeropuertos también, no logró conseguir dinero para financiar el 80%. Se venció el contrato, caducó, porque hay un plazo. Y ese plazo se venció y caducó. Como no hubo carta fianzas ni financiamiento, terminó el contrato. ¿Qué debió hacer Vizcarra, que ya había llegado al poder, y PPK habían ya llegado al poder? ¿Qué debieron hacer? Convocar a nueva licitación. Pero no hicieron eso. No, obviamente no se hizo. Lo que hicieron fue una adenda que firmó Fiorella Molinere, que era la viceministra. Que ahora se va a postular a la presidencia. Ella firmó la adenda cambiando las condiciones financieras. A partir de esa adenda, Kunturwasi se ponía el 20% y el Estado el 80%. Ah, qué Al bonita revés. Al revés. Recordemos, Al que Fiorella revés. Molinelli se está postulando Y entonces, ahora a la y luego presidencia. viene el ministro Yufra y anula el contrato. Con la promesa que ellos no van a ir al CIADI. Falso. Falso. Van al CIADI y ganan 91 millones de dólares sin haber puesto un centavo. Por la adenda. Porque lo que CIADI dice, señores, si el contrato estaba vencido, ustedes le dan valor y después lo anulan, ustedes son los culpables. O sea, esa adenda le cuesta al Perú 91 millones de dólares. Torpeza Increíble. política por todos lados. Ahora yendo a nuestra penúltima sección, ya que estamos avanzando acá en este hermoso programa, es justamente hablar un poco de Estado, economía y propiedad privada, que son temas que a nosotros nos interesan bastante. Hemos revisado en varias entrevistas que usted siempre ha mencionado, y acá también lo he mencionado, el concepto de justicia social. Yo le quisiera preguntar si no cree que el concepto justicia social es incompatible con el tema de proteger la propiedad privada por un tema específico, porque se justifica el intervenir del Estado cuando hay posiciones de poder y fallas de mercado, ¿no? Pero pocas veces se mencionan las fallas del Estado, que pueden ser incluso más grandes que las fallas de mercado, ¿no? Para intentar resolverlas, ¿no? Y muchos economistas tipo Hayek, Mises, Hazlitt han cuestionado este intervenir, ¿no? Me gustaría saber su opinión. No, yo no creo que no se contradicen, sino se complementan. Sí, claro, explícanos, por favor. Es absurdo. Pero lo que pasa es que en el Perú el mercado hace lo que quiere. En el Perú es un país oligopólico. Oligopólico. Hay 4 bancos que tienen el 87% del crédito en el Perú. Hay una cadena de farmacias que tiene el 88% de las farmacias en el Perú. ¿No cree que eso es por las barreras de entrada que pone el propio Estado? No. Como la ley de bancos, por ejemplo, Pero la ley de bancos, ¿quién la ha hecho? Los bancos. con ayuda del propio Estado. No, de funcionarios corruptos. ¿Qué diferente? Ah, ¿no es lo mismo? No. Claro, Solo- me gustaría saber su perspectiva. No. En el Perú no existe usura. Han eliminado los banqueros la usura de la ley de bancos. ¿Por qué la han eliminado? Ahora están fomentando que no haya límites en los intereses. ¿Usted sabe cuánto era el límite antes? Le voy a decir. 112% era el techo. Tú no podías cobrar más de 112%. ¿Cuánto es la inflación en el Perú? 2%. 112% y la inflación es 2%. Ujú. ¿Y eso no es usura? Aún así existía, pero los banqueros no están contentos. Quieren eliminar eso, libre, para que puedas llegar al 200% si es necesario. Sí, incluso hay Eso, artículos en el eso no se comercio puede que ni hablan. aceptar. Eso, en todas partes del mundo hay límites en los intereses. En Francia, en España, en Italia. No, claro, pero eso no significa que sea el camino a seguir, ¿no? Pues Porque sí, al fin y al cabo... ¿a qué camino vamos a seguir entonces? No, es que ¿Qué, el co- ¿El de Corea del Norte? No. No pues. No, voy a que han salido artículos en el comercio donde justamente los topes a las tasas de interés han creado Falso. el tema de los Falso, mercados negros. Falso. Esos señores que escriben son empleados de los bancos. Ah. Son abogados de los bancos. Ok. Tienen mucha plata. Mucha plata. Pero en el Mucha mercado, plata. en el mercado informal. O sea, No, lo que decía esta pero nota perdón, periodística a es ver, que en el mercado yo quisiera- informal yo- esos topes son inclusive mayores que en los bancos. Una persona de origen muy humilde me vino a pedir plata prestada porque quería comprarse un terrenito. Dije, anda a un banco. No, señor, no me dan plata los bancos. Pero no usted, estoy esa persona- calificada. Esa persona se acercó a Quería usted. 10.000 soles solamente. No estoy calificada. No está. Anda a un banco a pedir préstamo, pues, a ver. Yo he ido a un banco a pedir préstamo, ustedes de repente no, pero yo sí. Y todo lo que te piden es inmensamente largo. Yo lo puedo conseguir, ustedes seguramente también, pero el gran público no tiene acceso porque no tiene
Nada. Ahora esa persona se acercó a usted, pero como se puede acercar a usted, que es una persona de fiar y sí. todo, se puede haber acercado a una persona que no es de fiar, como sucedió en los últimos años. Como los préstamos gota a gota, extorsionadores, que Sí, pues, están- que les cobran tasas de interés mucho mayor y están desprotegidos. pero eso no se anula, eso no es un problema de ellos, es un problema de los bancos que no te dan facilidades. Pues vayan ustedes a un banco a pedir préstamos, por favor, yo les recomiendo que vayan. No, Les sí. piden todo, Sí, claro. les piden todo tipo de requisitos y no puedes a veces cumplirlos. Sí, no claro. puedes cumplirlos. En el banco privado se aseguran de que la devolución del préstamo se dé, ¿no? Eso no pasa en el Estado que, Entonces, que arriesga el dinero de otros. Siempre habla prestamistas privados, siempre. Porque la banca, además, los 4 bancos saben lo que piden. Si hubiesen en el Perú 15 bancos sería diferente. Sería diferente. Nos encantaría, claro, pero tú justo hay podrías- una ley de bancos, como Si les hubiese decía. 15 bancos, tú podrías ir a los 14 Totalmente de restantes acuerdo. y competir. Totalmente de No hay acuerdo. competir. Acá te cobran mal y se acabó. Y no hay cómo discutir. Sí, claro, no hay un mercado Yo abierto voy en a el los tema de bancos y pido préstamos. Yo Totalmente voy. de acuerdo. Y eso me piden. No. El interés es tanto y punto. Lo tomas o lo dejas. Y además, si tú pagas por adelantado, te cobro 3% de comisión. 3% de comisión si pagas adelantado. En vez de premiarte, no, te cobran eso. O sea, en el Perú hay un oligopolio banquero. Y eso no se puede ni aceptar. O sea, el Perú hay que romper eso. O sea, no le echemos la culpa al Estado. El Estado es débil. Los empleados públicos no ganan bien y se venden. Bueno, ahora cada vez No, ganan más, ¿no? creo que Ahora eso cada no está vez en la ganan realidad. ganan más que el de afuera, es cierto. Sí, no pero creo no que siempre. Ok. ¿Cómo es posible? Ok. ¿Cómo es posible que Ya, para no enfrascarnos en el tema, porque queremos aprovechar su estancia y hablar un montón de temas, Sí. porque no todos los días lo tenemos acá. Entonces, Dani, por favor. Sí, no, yo quería decirle al público que estamos presenciando lo que sería un debate de Vitocho y Mirko en el Congreso. Sumamente- Con ese nivel de pasión, ¿no? Sumamente Si respetuoso. ustedes querían saber qué es lo que se sentía tener un debate en el Congreso, pues acá estamos con un político No, pero de acá es larga data. 40 veces más alturado, 40 veces mejor, Sí, 40 veces más respetuoso, 40 veces más... yo estoy viendo ahorita hoy día en el periódico Ujú. que las AFP quieren sacar plata del 80% de su dinero fuera del Perú? Sí. Y el Perú necesita infraestructura. ¿Por qué no se invierte en el Perú? De hecho, el Estado obliga a un porcentaje de las AFPs invertirlo en el Perú. No, no, es no que- como es que- pasa en Chile. En Chile es más libre y las AFPs Bueno, de allá acá, pueden invertir acá libremente. 50%. Sí. Quieren elevarlo al 80%. Ujú. Hace poco el gerente general de Prima ha dicho que el aporte de los peruanos debe ser 20% Sí. y no 10%. Sí. ¿Están de acuerdo? No. Ahora, ¿Ah? respecto a las Y están de acuerdo que todos los independientes, yo entro acá y te hago un trabajo, te cambio un foco, te pinto la habitación y te cobro 1.000 soles y tú me das, y yo te doy un recibo de honorarios. Voy a tener que pagar ahora ese recibo de honorarios, un aporte a la AFP. No, yo ¿Está creo de que... acuerdo? No, o sea, son- No, son- nosotros O sea, tenemos- o sea, ¿a quién defiende al ciudadano, por Dios? No, ¿Quién inclu- defiende al ciudadano? Totalmente de acuerdo. Acá, nosotros en este espacio defendemos Defendemos eso. libertad de que incluso no debería ser ni obligatorio aportar a Sí. ninguna entidad Exacto, eso es lo que yo he fiduciaria. dicho. Tú sabes, Aporte libre. le voy a decir una cosa. Ese dinero, el 80% que quieren llevarse a Estados Unidos, se lo van a llevar a BlackRock, creo que es. BlackRock es una gran entidad financiera del mundo que tiene su sede en California. Sí, claro, la ¿Ya? conocemos. ¿La conocen? Bueno, yo soy de Cañete, o sea que en Cañete no llega eso, pero en fin, bueno. No, internet nada más. Bueno, internet, perfecto. A veces no hay internet de Cañete tampoco. Pero en fin, lo que te quiero decir es lo siguiente, dejando de bromas de lado. Mira, si tú llevas $10,000 o $100,000 a BlackRock, te cobran de porcentaje de administración 0.5%. Sin embargo, las AFP, por llevar tu dinero a BlackRock, te cobra 30%. Sí, acá no defendemos eso. Y ¿Qué estamos te parece? estamos con ese- ¿Y Ni eso ni se siquiera puede defendemos aceptar? un sistema ¿Eso se puede obligatorio. aceptar? O sea, acá lo que busca mucha gente de los poderes económicos del Perú es que el Estado esté al servicio de ellos y con la protección del Estado, de leyes del Estado, Sí. ajustar a los de abajo. No, pero eso se le Eso- llama mercantilismo y creo que no representa a todo el sector empresarial. No. Creo que las generalizaciones están... A muchos sí. Pero creo Tiene que... una A visión muy muchos sí. negativa. A muchos sí, lamentablemente. No, representa algunos, sí, A que muchos sí. porque lo que usted dice existe, ¿no? O sea, que hay Bueno, esa confluencia. todo eso hay que eliminarlo en el Perú. Yo creo que nosotros desde ese espacio defendemos el libre mercado, no defendemos el mercantilismo, que Pero es esa relación es que cuando se habla perniciosa. del libre mercado,
es para defender a los grandes. Y eso no es. Y Bueno, eso no, no, se puede hacer. ahí ahí Ese es estamos para defender a en los desacuerdo. grandes. Y eso no se puede hacer. Eso no puede No ni creo que el libre permitirse. mercado sea defender a Bueno, los es grandes. que sí. No, es que me acaba de decir los intereses. No, que sean libres. ¿Qué es eso? Por- ¿Cuándo hay 4 bancos con intereses libres de 112% de techo? No, pues. Es que ahí ¿Eso no hay qué libre cosa es? ahí no hay libre mercado, efectivamente. Bueno, no hay Usted libre lo- mercado. Usted lo Entonces, mencionaba. hay que combatir, ir al libre hay mercado. que ir al verdadero libre mercado, Por al supuesto. verdadero. Por supuesto, No al ahí estamos de ficticio que acuerdo. es el de ahora. Claro, Sí. estamos de acuerdo ahí. Sí, a ver, hablando, porque estamos... muchas gracias, Kipo, por tu donación. A ver, vamos a ver una... Bueno, se habla de los bancos, generalmente creo que acá estamos de acuerdo. Sí, Kipo, muchas gracias. Gracias por tu donación. Yo creo que estamos de acuerdo ahí contigo, Kipo. Solo que ya no quiero ahondar más en el tema para poder pasar a otro, Sí. sino enfrascarnos en un debate acalorado como estamos acostumbrados, sino para aprovechar más al señor Vitocho y poder conversar más temas con él, pero creo que estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí, yo creo, aprovechando que nos quedan solamente 15 minutos de esta transmisión, que creo que se quedan cortos y podrían ser mucho más, quería aprovechar para preguntarle acerca de su carrera política, mirando atrás también. Creo que es interesante preguntarles a los políticos con tanta experiencia de qué es lo que se siente más orgulloso y de qué es lo que se siente más arrepentido, tal vez respecto a leyes o algún tipo de pronunciamiento que ha hecho a través de los años o acciones. ¿Cómo ve su carrera política? Lo más positivo y lo más negativo. Ay, qué difícil. A ver. No, yo he tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. He tenido una formación en mi casa de verdadera vocación de servicio, de trabajar siempre para los más necesitados, para tratar de aliviar las necesidades y las deficiencias y las pobreza de nuestro país. Es decir, en mi casa he visto eso desde muy niño, de todas maneras que yo no he tenido que convertirme ni abrazar una serie de ideologías, porque en mi casa aprendí lo elemental, que era la ayuda a los demás, ¿no? La solidaridad y la ayuda a los demás. Entonces, para mí ha sido relativamente fácil entrar a un partido como Acción Popular, que teníamos a Belaúnde como ejemplo, que era un hombre sumamente austero, muy honesto, y con un gran sentido social. Entonces, para mí eso ha sido aleccionador y alentador además, ¿no? Siempre he estado en esa línea. Ahora, me decepciona haber tenido que compartir curul con personajes nefastos que han aparecido por allí. ¿He cometido errores? Sí, bueno, he cometido errores, por supuesto que sí. Como pero, cualquier ser humano, ¿no? Como cualquier ser humano, pero nunca de inconductas, ¿no? Nunca de inconductas. Son errores De cálculo, quizás. por hacer las cosas mejor y que no las hice tan bien como que sí quise, y después una serie de problemas y de leyes que yo he presentado, muchas, que algunas se han convertido en leyes, algunas muy pocas por obra mía y otras por obras de otros que han heredado. Por ejemplo, el tema de las AFPs, que yo empecé hace 20, 25 años, otros han continuado, a pesar que yo hablé con las AFP, le dije, oye, tienen que cambiar. Yo fui un día con las AFPs y me reuní con todos ellos, le dije, oye, señores, o el cambio lo hacen ustedes con nosotros o lo hacemos nosotros solos. ¿Sabes lo que me dijeron? Bueno, acá hay una FP que es peruana, prima, que es peruana, y nosotros estamos de acuerdo contigo, vamos a hacer los cambios que tú pides. De hace 20 años estoy hablando de esto, ¿ah? Las comisiones, el retiro voluntario, etcétera, etcétera, todo lo que se iba aprobando después. Pero acá hay otras FP que dependen de su casa matriz fuera. A ellas no quieren cambios. Bueno, pues, mira lo que ha pasado. Que se han aprobado una serie de normas que algunas son técnicas y otras no son técnicas. No son técnicas, por supuesto. O sea, el egoísmo y la codicia es fatal en el mundo de los negocios. Entonces tú tienes que... Bueno, y en el Estado también, ¿no? Por supuesto, Lo que hemos visto. pero el Estado... DINA aumentándose de sueldo. Bueno, pues, pero funcionarios son personajes que llegan al gobierno y nunca debieron llegar. Pero esos personajes no pueden condenar al Estado en absoluto. Mira lo que ha pasado en Pero los, vemos los repetidas- trenes. Pero vemos Sí. condenas al privado, al mercado, siempre. Sabemos repetidamente que hay estos no, personajes. no por su parte, en sino el por la opinión El pública. Perú el 70% es informal. Ujú.
Y esa informalidad es del mercado. O sea, el mercado hace la informalidad. O sea, mejor dicho, el mercado no toca la informalidad, o no la toca, perdón, no está mal lo que he dicho. El mercado, la informalidad, se sustenta en un mercado libre. O sea, en la informalidad hay mercado libre, hay competencia. Y esa competencia no se traduce al mercado formal, lamentablemente. Oh, claro, justamente porque hay tantas trabas para entrar al formal. sector Exacto. privado que Yo recuerdo que cuando estuve en Ayacucho... que no les conviene a los informales. Yo recuerdo cuando estuve en Ayacucho, en época de Sendero Luminoso, hace un tiempo atrás, por supuesto, le dije a ustedes, oye, ustedes, en el estudio, fui al BRAE, ¿eh? Oye, ustedes, ¿por qué pagan cupos? Bueno, me dijo, yo pago 10% de cupos al terrorismo y al narcotráfico, les pago y me dejan trabajar. En cambio, la SUNAT me pide más y no me deja trabajar. Exacto. Entonces, bueno, pues ese es un mensaje. ¿Qué estamos haciendo para...? Acabo de aprobarse, tú, Daniela, que veo que estás muy dedicada a leer gestión. Hoy día... Siempre. Hoy día he Una leído- vez estuve en Canal N y tuve un debate con un asesor del congresista Guillermo Bermejo, Tito Huanca en su momento, y detrás de escenas me dijo, se nota que lee gestión. Muy bien, me parece muy bien. Pero lo dijo de manera positiva y Sí. digamos que es un personaje No, afín a la no, izquierda. no, me parece para muy que bien. sepan lo que sucede detrás de escenas. Claro, claro. Mira, hoy día he leído en gestión, por ejemplo, que se ha aprobado un proyecto de ley en la Comisión Permanente que va a hacer que la SUNAT no tenga que cobrar los impuestos de los arriendos que no se pagan. Mira, yo he leído eso y dije, sí, qué horror. O sea, la SUNAT cobraba los impuestos del 5% o el 18% de si es persona natural o persona jurídica de cada recibo de alquiler cuando el inquilino no pagaba. Y ellos te hacían que tú lo pagues. O sea, eso es una expoliación. Buena pregunta. Recién ahora se ha aprobado eso. En buena hora. Pero ¿cómo permites que el Estado y la SUNAT le dejan libre campo a la SUNAT para que esté cobrando un impuesto de una renta que el contribuyente no ha recibido? Bueno, el SUNAT es total y absolutamente Bueno, pues, entonces, abusiva, eso es lo ¿no? que causa Porque ellos sí indignación. se ponen las pilas para Exactamente. recaudar impuestos. Posición Y monopólica. y al oro le dejan todo. ¿Sabes cuánto se exporta de oro en el Perú? Creo que 12.000 millones. Creo que Dicen que 12.000. Ujú. Parece que es 14.000. Antes era el 40% del oro informal, ahora es el 60% ya. Ya subió. Y va a seguir subiendo mientras sube el oro. Ujú. Sí, claro. No, es terrible. Ahora me ¿Y parece dónde está la interesante- SUNAT? No hay SUNAT ahí. No. La SUNAT no llega a patás. No, solo con el pequeño empresario. Ah, no está. así es. Este- Bueno, Equipo nos hace una buena pregunta. Sí, Kipu, un usuario recurrente de nuestro programa le está haciendo esta pregunta. Dice, señor Vitocho, ¿cuál es su opinión de Pedro Beltrán? Ay. Referente liberalismo peruano. Claro, a ver, yo creo que era un hombre muy inteligente, yo lo conocí. Ah, lo conoció. Sí, yo lo conocí. Que Este, envidia, señor. él compró el padre, él fue agricultor arrendatario primero de la Hacienda Arona y después compró la Hacienda Montalbán, que la tenía en perfecto estado y que había sido las casa hacienda de el libertador Bernardo Higgins de Chile, que lamentablemente fue expropiada por el gobierno militar y hoy día está abandonada allí y es una casa histórica para Chile, es un templo para Chile, sin embargo está abandonada. Entonces el Estado debería tomarla y entregársela a Chile para que haga ahí un museo, una fundación, qué sé yo, cualquier cosa, porque es una casa preciosa en Cañete. Y además tiene una casa en Lima, en Girón de la Unión, que es de la Católica. Bueno, yo creo que salvó al gobierno de Prado. Beltrán era enemigo de Manuel Prado Ugarteche, estaba la situación económica muy mala y tuvo la inteligencia, tú sabes cómo fue el asunto, ¿no? Prado, preocupado por la situación económica en el año 57-58, llama a Beltrán, que era su enemigo político y que lo criticaba en el diario La Prensa, lo llama y le dice Prado a Beltrán, quiero que usted sea ministro de Hacienda y primer ministro y que arregle la economía del país. Entonces, Beltrán le dijo, sí, con mucho gusto, pero bajo ciertas condiciones. Entonces sacó una carta, le dijo, presidente, estas son mis condiciones. Quedan muy duras, ¿no? Entonces Prado agarró la carta y la tiró al tacho. Están aceptadas. Y salvó la economía del país en ese momento. O sea, yo no comparto él sus ideas, evidentemente, pero creo que fue el hombre del momento que solucionó una crisis económica del momento
Y luego, como periodista, formó a mucha gente. Formó a Aguirre Roca, a Chirino Soto, a Salazar, etcétera. Formó una serie, a Segarra Russo, o sea, formó una serie de gente que después fueron periodistas destacados en el medio otros medios. peruano, Así sí, es. por supuesto. Oye, equipo, muchas gracias. Uy, tenemos que ir por ahí con la cámara. Mirko ha sido desenfocado mientras que solucionamos nuestros problemas técnicos. Quiero hacer una última pregunta, ya que se acerca el final de nuestra transmisión, que es, ¿qué lo mantiene activo en política después de tantos años? La política misma. Ahí está, regresó Mirko. Ahí estoy. Uy, eso. Vamos. Bueno, ¿qué me mantiene activo? Bueno, es que es un país el nuestro con tanta actividad, con tantas noticias buenas y malas todos los días, que es imposible que puedas descansar, ¿no? Es imposible que puedas retirarte, es imposible que puedas desentenderte, ¿no? No, es un país lleno de sorpresas todos los días, así que eso es lo que me mantiene activo, ¿no? Quería hacer una última pregunta, Mirko, antes de que Sí, de que antes- venga un antes de troll que a me desconectarte. corten. Sí, era un poco más sobre la última, era la geopolítica, era cómo ve el rol del Perú ahorita en el mundo, sobre todo con su acercamiento a China, la inauguración del puerto de Chancay, estas presiones de Estados Unidos que le ha puesto 10% de aranceles al Perú y ahora le va a poner 50% al cobre, lo cual va a afectar al Perú porque Perú es el tercer exportador de cobre más importante del mundo. Entonces, ¿cómo ve A ver. este rol de Perú entre Estados Unidos y China? Yo creo que el Perú no tiene presencia hoy día en el mundo, ¿no? La ha perdido, ¿no? Si tuvo algún tipo de presencia en el pasado, hoy día no la tiene, y básicamente porque tenemos un gobierno anodino, a la deriva, sin personalidad, sin liderazgo, y entonces el Perú no cuenta para nada. Hoy día el Perú no cuenta para nada. Quizás sea mejor para no meter la pata, ¿no? Quizás sea mejor, pero en todo caso el Perú no cuenta para nada. Yo lo que diría es que el nuevo gobierno va a cambiar debe cambiar las cosas. El nuevo gobierno tendrá que ser un gobierno con respaldo popular, porque va a ser elegido con elecciones libres y soberanas, y por lo tanto esperemos que el nuevo gobierno, con la nueva equipo que entre, pueda, digamos, decir algo dentro de todos los problemas que en el mundo existen. Ahora, en el caso de los aranceles, yo creo que los aranceles van a perjudicar mucho a los grandes países que dependen mucho de Estados Unidos. México, el 60% de la exportación mexicana va a Estados Unidos. Bueno, México están condenados a bajar la cabeza y aceptar lo que Trump dice. Quizás Canadá también, quizás un poco también Europa. Pero el Perú no depende tanto de Estados Unidos, por suerte. Quizás el cobre, pero... Bueno, sí es nuestro segundo socio comercial. Sí, pero el Perú tiene mucha diversidad. El Perú tiene mucha diversidad y esos aranceles pueden perjudicar a aranceles en la palta, por ejemplo, ¿no? Si es que le ponen aranceles a la palta, no sé si se la hayan puesto ya, pero el Perú puede entrar con 10% de aranceles de Estados Unidos y aún así tener productos interesantes. Yo creo que los más perjudicados van a ser China, los países importantes, los países vecinos. Los propios Estados Unidos, ¿no? Claro, y Porque Estados Unidos los también. aranceles son impuestos a su población. Por supuesto que sí. Y todo impuesto desincentiva la actividad económica. Claro, pero ellos tienen un déficit fiscal, un déficit comercial. También. Fiscal y comercial tan grande que están desesperados. En el fondo es una sobrevivencia, que están jugándose su sobrevivencia, porque no pueden tener un déficit tan grande durante tantos años y aquí no pasa nada. Yo creo que ellos quieren corregir eso. No sé si lo podrán hacer, pero quieren hacerlo. Ahora, yo creo que el Perú puede aprovechar esta subida de aranceles, porque somos muy pequeños para Estados Unidos, muy pequeños, para poder introducir, inclusive con aranceles, algunos productos que sí se pueden vender en Estados Unidos. Bueno, ya por último, para cerrar la transmisión, ya que el lunes se vienen Fiestas Patrias, ¿cuál sería si es que usted fuera presidente, su pequeño mensaje de 30 segundos, que ojalá eso duraría el mensaje de Combatir la corrupción, venga de donde venga, vaya donde vaya, sea quien sea el que la pueda producir. La corrupción destruye todo. Tú con corrupción no puedes tener políticas de seguridad ciudadana, no puedes tener políticas económicas, no puedes tener políticas de seguridad social, o sea, ninguna de las políticas que tú implementes puedes implementarla bien, si hay de por medio corrupción. Entonces tú tienes que atajar la corrupción y castigarla.
hace poco, por ejemplo, fíjese usted lo que ha pasado. Han hecho general de la policía a Benedicto Jiménez por ser un héroe de la lucha contra el terrorismo. Pero la gente se olvida que acabó siendo el brazo derecho de Orellana, que asaltó, robó, confiscó, que el brazo era el brazo militar, policial. La inteligencia de Orellana la hacía él y manejaba él el director de un pasquín que difamaba y extorsionaba a mucha gente. Fue justo. Y sin embargo se han olvidado de esa segunda parte y lo ascienden a general. No es una condecoración, es un ascenso. Me parece que ese tipo de mensajes no son buenos para el Perú. No son buenos para el Perú. Es como si tú mañana a Pétain, que fue traidor de la Segunda Guerra Mundial en Francia, pero héroe de la Primera, le haces un monumento en el Campos Elíseos en París. No, pues. O sea, la historia de las personas van ligadas lo que hacen hasta el final de sus días, no lo que han hecho al principio solamente. Ok, bueno, gente, eso ha sido todo el día de hoy con nuestra causa rellena. Espero les haya encantado el programa. Estoy muy contento porque nos hemos divertido mucho, hemos debatido, hemos preguntado, hemos repasado varias vivencias históricas, políticas con el señor Vitocho, popularmente conocido. Y nada, estoy muy feliz de haber usted participado en este programa. Quiero dar el pase a Dani para que pueda cerrar con broche de oro y conmigo será hasta el próximo miércoles, ¿no? Sí, a propósito de eso, queríamos decirle felices fiestas a todos quienes nos estén viendo y ojalá los futuros espectadores. Miren. Chambea la producción. Wow. Felices 28, esperemos que coman su buena causa rellena. Sabemos que acá Vitocho va a comer su buena causa rellena, que ya no confesó que es su plato favorito. Y pues con nosotros hasta el miércoles, en el cual analizaremos profundamente el discurso de Dina y los cambios en la mesa directiva. Así es que con eso, gracias Vitocho por acompañarnos. Ojalá estés con nosotros en otra ocasión. Y hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.